sé hasta qué punto tenemos idealizada la vida pasada, ¿no? No sé si nuestras vidas eran mucho más ideales que no. Lo cierto es que nuestra vida la entendemos como un espacio de seguridad y confort. Nosotros como padres lo que hacemos constantemente a nuestros hijos es invitarles a que entren cuando son bebés en una sociedad para que esa sociedad no les expulse. Porque para un padre o una madre no habría nada peor ver que su hijo está excluido socialmente. Bienvenida, Rebeca. Es un placer tenerte en el podcast del Divorcio se sale. Para mí esta entrevista es muy especial porque es la primera vez que tengo como invitada a una socióloga, investigadora, doctora y profesora en la universidad en Madrid. Y encima has venido desde tan lejos, desde Madrid a Barcelona, para hacer esta tertulia, esta charla. Muchas gracias por la invitación, Elena. Para mí es un placer estar aquí. Para nada ha sido costoso el viaje, ni mucho menos, y encantada de compartir con vosotros todo lo que pueda. Me alegro. Esperemos que hoy podamos a la audiencia, al público, ayudarles, ¿no? Y acercarles un poco a la sociología. ¿En qué consiste? Porque, claro, yo creo que es como un poco la asignatura como bastante desconocida en general, ¿no? Todos sabemos lo que es la palabra sociología, pero ¿me podrías explicar qué es la sociología o cómo lo definirías desde tu óptica? Bueno, es una disciplina de las ciencias sociales que como área de conocimiento se encarga de entender, ¿no?, el comportamientos y las interacciones de los individuos en sociedad, las estructuras de poder, tanto las instituciones y las dinámicas y las afectaciones que tiene para los individuos cualquier cosa que pase en la sociedad, ¿no? Y esto lleva también al estudio entre los individuos, las instituciones, como te decía antes, las organizaciones, interacciones, interrelaciones, todo lo que se compone dentro de las estructuras y las estratificaciones sociales, ¿no?, clases sociales, etc. ¿Y cuál es tu especie? Porque imagino que habrá especializaciones. ¿Cuál es tu área de investigación o de especialidad? Bueno, yo tengo un grupo, yo soy IP, un grupo de conocimiento, investigación y problemáticas sociales en la Universidad Europea. Trabajamos con nuevos fenómenos sociales, trabajamos con mundo digital. Mi especialidad en concreto es desviación, en todo el comportamiento que se sale de la norma social y lo que tiene que ver con el conflicto social fundamentalmente. Y Rebeca, ¿cuál es tu especialización dentro de la sociología? Bien. Lo de la sociología y la desviación se centra fundamentalmente en estudiar aquellos comportamientos que rompen la norma social. Eso significa que no han roto aún con la norma jurídica y que al resto de la sociedad, a la masa, le parecen extraños, diferentes, ¿no? Son comportamientos muy variados, desde comportamientos que pueden ser adicciones, comportamientos adictivos, sectas, prostitución, pornografía, sinhogarismo, tribus urbanas, ¿no? Todas esas cuestiones de comportamientos que rompen con la norma social y también aquellos espacios o aquellas situaciones que son generadoras de conflicto social. De la mano de todo eso, si nos damos cuenta, están todos los que serían los riesgos sociales, las brechas sociales, problemas de género y, por supuesto, todo lo que deambula en torno al mundo digital. Claro, que hablando del mundo digital, claro, ahora, ¿no?, las nuevas generaciones, claro, tienen mucho acceso, cosa que en nuestra época no la teníamos, el mundo digital, el internet, las redes sociales. ¿Esto cómo está afectando a las nuevas generaciones el uso a veces excesivo de estas herramientas, de estas aplicaciones? Yo creo que es muy importante tener conciencia de que el mundo digital nos afecta a todos. Es decir, ahora mismo nosotros estamos en un continuo entre el mundo analógico y el mundo online, ¿no? Somos como una proyección. La diferencia es que en el mundo online nos permitimos tener una identidad mucho más líquida, que en el caso de las generaciones más jóvenes, pues esto es mucho más tangible, porque ellos se sienten más cómodos en la liquidez, ¿no?, y manejan mejor este mundo digital. Nos está afectando a todos porque afecta a todos nuestros procesos de interacción, de interrelación, de cómo trabajamos, de cómo interactuamos con otros, pero en el caso de los jóvenes que son nativos digitales, por ejemplo la generación Z, ya los millennials, ¿no?, porque los Z son como los verdaderos nativos digitales, los que nacieron entre el 2009 y el 2014 son los verdaderos nativos digitales, porque lo que han tenido es todos esos recursos digitales que todavía no tuvieron los millennials, la generación anterior. ¿Y qué sucede? Pues que ellos donde se manejan mejor es en lo digital y han perdido quizá competencias que tienen que ver con el mundo analógico, ¿no? Y ahí tienen que responder mucho más a las presiones de grupo. Fíjate, un ejemplo muy significativo. Cuando antes, desgraciadamente, un niño de nuestra generación sufría acoso en la escuela, cuando llegaba a casa, su casa se convertía en un espacio de defensa y control. Es decir, estaba guarecido, porque realmente nadie ahí le agredía. Sin embargo, ahora, si tienes la mala suerte de padecer bullying en la escuela, llegas a tu casa y no estás a salvo, porque a través de las herramientas digitales, incluso dentro de las propias comunidades educativas que se proporcionan por parte del centro educativo, los e-book, ¿no?, Sí, se puede seguir continuando con ese bullying, convirtiéndolo en ciberbullying, con lo cual estamos hablando de generaciones que sufren mucho más, ¿no? Y sufren mucho más, tienen muchos más daños en la salud mental y, por tanto, todos sus procesos en sociedad
se ven de alguna manera contaminados, si lo podemos decir, por este mundo digital, ¿no? Y luego eso lleva a unas implicaciones fundamentales que tienen que ver con cierta desafección con las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones no han sabido, y probablemente las generaciones que les precedemos tampoco, comunicarnos con estas generaciones que son puramente nativas digitales. No hablamos su idioma, no les comprendemos, nos parecen mucho más raros o muy diferentes a nosotros, y al no conseguir conectar, pues ellos se sienten alejados de los que para nosotros han sido esas estructuras sólidas, ¿no? Esas instituciones que para nosotros tenían sentido, los gobiernos, ¿no? Pues la iglesia, las escuelas, todo como una entidad, ¿no? Que daba sentido a la comunidad y a la sociedad, y que ellos realmente pues lo consideran como algo muy alejado. ¿Y los padres aquí cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? A las nuevas generaciones, para, bueno, educarlos en valores o que, ¿no? Que tengan, pues eso, ¿no? La posibilidad de, pues, no sé, de tener un poco nuestras vidas, ¿no? O sea, como la hemos manejado nosotros. No sé hasta qué punto tenemos idealizada la vida pasada, ¿no? No sé si nuestras vidas eran mucho más ideales que no. Lo cierto es que nuestra vida la entendemos como un espacio de seguridad y confort, porque nosotros hemos llegado a donde estamos ahora, no hemos hecho un camino correcto, adecuado, y por tanto identificamos que si de alguna manera replicamos en ello lo que hemos vivido, pues el resultado que vamos a tener con nuestros hijos va a ser satisfactorio. Lo que sí que es cierto es que no les podemos alejar del mundo digital, porque son herramientas que van a tener que utilizar incluso en el entorno de trabajo. Claro. Pero yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes, o tres, si me permites, ¿no? Dedicarles tiempo. Mucho tiempo. Y aquí no estoy de acuerdo con aquellos que opinan que el tiempo tiene que ser tiempo de calidad. Creo que el tiempo tiene que ser, permíteme que diga, infinito. Tiene que haber un acompañamiento constante y continuo en el que escuchemos constantemente a este menor o a este hijo acerca de qué necesidades tiene. Probablemente necesidades que para nosotros sean nimias y no sean importantes, pero que para ellos lo son en cuanto que tienen una proyección mucho más amplia de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Es decir, si yo en una foto familiar con mis padres en la playa tenía una arruga en un bikini, esa foto se podía romper, ¿no? Pero si una amiga ha subido una foto en el que a mí se me ve con la cara medio torcida, en décimas de segundo esa foto está en la nube, que puede estar a disposición de cualquiera, que además puede transformar en un meme, que además puede alterar por inteligencia artificial o que la pueden usar a través de una IA para crear un vídeo, ¿no? Por tanto, eso que nos puede parecer algo ínfimo, algo de importancia, para ellos tiene gran trascendencia porque son conscientes de hacia dónde puede ir, ¿no? Entonces te decía tiempo, acompañamiento, pensamiento complejo. Tienen que crear pensamiento complejo. ¿Eso qué es? Pensamiento complejo. Sí, el pensamiento complejo se construye a través de la acumulación de conocimientos, ¿no? Y la acumulación de conocimiento en profundidad. Ahora mismo a todos nos pasa, nos surge en clickbait, ¿no? En los teléfonos móviles, en la tablet, y empezamos muchas veces únicamente a leer lo que son los titulares de las noticias, ¿no? Porque vivimos en lo efímero, entonces consumimos información muy rápida. Pero el pensamiento complejo se construye a través del conocimiento en profundidad, de la lectura, sobre todo a través de la lectura, de la comprensión de los fenómenos, ¿no? De la comparativa de información. Y con ese pensamiento complejo somos capaces de construir pensamiento crítico. Y con esas dos herramientas, el pensamiento complejo y el pensamiento crítico, estamos construyendo individuos capaces de responder ante las agresiones que puedan percibir en un entorno tan hostil como el que tienen ahora. Y que sepan cuestionarse si aquellos que reciben es cierto o no es cierto, si es veraz o no es veraz, si tiene detrás una ideología o no. Yo a mis estudiantes siempre les digo algo, porque yo no soy de la opinión de que los jóvenes lo tengan más fácil ahora que antes. También es cierto que no es que lo tengan extremadamente mucho más difícil, ¿no? Porque parece ser que en su mundo distópico en el que ellos viven, donde no hay salida, estamos camino de la extinción, todo es horrible, ¿no? Pues no vamos a conseguir trabajo. Yo cuando me licencié, yo creo que tenía la misma sensación. Yo también, ¿verdad? Estudié Derecho y dije, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Todos tenemos algo natural, de los 20 y pocos. Claro, todo está ocupado por gente mayor, yo no voy a tener... Tengo experiencia. Pero es verdad que teníamos como una especie de mayor tirón, ¿no? Es decir, teníamos como más ilusión, más ganas, aprovechábamos las becas, teníamos más necesidad quizá de romper con las estructuras familiares y decir, yo lo voy a conseguir, ¿no? En cambio, es el lastre distópico que ellos reciben a través de las series de televisión que consumen
muchas veces a doble velocidad, sin sonido, ¿no? Y con subtítulos para todos esos recursos, incluso recursos gráficos, siempre se llevan al mismo fin, al fin negativo, ¿no? A decir, ¡guau! No hay nada después de esto. Claro, esto te quita la esperanza, te quita la ilusión. Entonces, en ese sentido, ahí yo les digo a mis estudiantes, sed conscientes de una cosa, Internet no es gratis. No solamente porque tengamos que pagar los datos wifi, sino porque cuando nosotros entramos a Internet a buscar cualquier tipo de información, no estamos en un parque, porque un parque sí que es gratis. Y no me refiero a un parque de estos, ¿no? De atracciones, sino cualquier parque que haya en un barrio. Internet tiene detrás una ideología, y es una suma de ideologías que están soportadas por cada una de las empresas que están presentes allí, que tienen una misión, que es enriquecerse o vender un producto. Entonces, cuando nosotros entramos a Internet, que es esa gran ventana del conocimiento, ¿no? Que al final es, pues del siglo pasado se decía que Internet iba a universalizar la educación, lo que nos hemos dado cuenta es que hay unos intereses muy creados que pueden dirigir a través del algoritmo dónde se presupone que tenemos que ponernos para el beneficio de unos cuantos, ¿no? ¿Y hacia dónde van las tendencias? Claro, hacia dónde van las tendencias, que tengo que consumir. Y además, en una sociedad que está soportada por el consumo, donde los valores... Y esto creo que es muy interesante y que nos hace entender parte de la problemática que ellos tienen, ¿no? En las sociedades, digamos que hay 5 mecanismos de control social informal, que no es la norma. Tú eres de derecho, ¿no? Y la norma, como ordenamiento jurídico, siempre de alguna manera lo que hace es sancionar aquel comportamiento que vulnera esa norma jurídica. Correcto. Pero lo que genera mucho control, lo que realmente retiene a los individuos para que no rompan esas normas jurídicas son los controles sociales informales. Y nosotros como padres, lo que hacemos constantemente a nuestros hijos es invitarles a que entren cuando son bebés en una sociedad para que esa sociedad no les expulse. Porque para un padre, una madre, no un progenitor, no habría nada peor ver que su hijo está excluido socialmente. Por tanto, empezamos a enseñarle buenos días, buenas tardes, siéntate, cede el sitio, ¿no? Comportamientos sociales. Comportamientos sociales. Claro, claro. Los que son propios de nuestra cultura, porque si luego vamos a otra nos sentimos ajenos y extraños, no sabemos comportarnos, ¿no? Entonces tenemos la familia, tenemos la escuela, donde también, ¿no? Se encuentran esas habilidades sociales avanzadas, te enseñan a interactuar con el grupo. Pero luego tenemos otros 3 mecanismos de control social informal que han estado presentes a lo largo de la historia, como es la religión, como son los medios de comunicación y como son el trabajo. ¿Qué hacían estos 3 controles sociales informales? Pues, por ejemplo, nos establecían las jerarquías, también pasaban en la familia, en las escuelas, ¿no? Pero el trabajo era el jefe, el líder. Pensemos que el trabajo tenía una centralidad. Todo giraba en torno a 8 horas de trabajo y yo mi vida la organizaba en torno a esas 8 horas. Pero el trabajo se ha ido desplazando, ya no hay una centralidad, cada vez hay más deseo de nómada digital, el trabajo se ha ido yendo a un segundo plano, con lo cual ese control social informal ha ido perdiendo fuerza. Ya, por ejemplo, en las investigaciones que nosotros hemos hecho dentro del Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales, una de las últimas postal, donde los propios jóvenes de las generaciones Z se estudian a sí mismos, nos ha manifestado una ruptura del paradigma del trabajo. Ellos no quieren trabajar como trabajamos nosotros. ¿Cómo quieren trabajar? Ellos quieren tener un trabajo que les permita vivir dentro de lo que ellos consideran un estilo de vida. O viajar, o sí, trabajar desde casa. Y ahora, no sé si has leído algunas noticias últimamente, ¿no? Incluso de otros países de Europa, de consiguen un trabajo, ganan dinero un año y se van. No entienden el trabajo como algo que te soporte una vida, quizá porque tienen una estructura más sólida detrás, ¿no? O piensan que a lo mejor los padres que lo puedan sostener, porque no todos los jóvenes viven las mismas realidades, ¿no? O a lo mejor también piensan muchos jóvenes que dicen, bueno, si no voy a tener imposible comprarme un piso, pues mira, me lo gasto viajando o haciendo otro tipo de vida, ¿no? Claro, porque forma parte de los valores del mercado. Esa sensación de tú tienes que seguir consumiendo, ya corres, nunca vas a llegar a nada, ¿no? Y luego estarían los medios de comunicación que han sido desplazados por el mundo digital, con lo cual ellos de alguna forma tampoco ejercen el mismo control que ejercían antes. Y luego la religión siempre fue el gran mecanismo de control, ¿no? La que te condenaba, te penaba, te castigaba, ¿no? En todos los terrenos, en la vida afectivo-sexual o en cualquier otro. Y la religión se fue desplazando, las sociedades cada vez son más laicas, y sí que es verdad que en la Ilustración hubo unos valores, ¿no? que predominaron, ¿no? La igualdad, la justicia, que desafortunadamente se han ido tamizando con toda esta polarización. Entonces se ha quedado una especie de vacío de valores. La sociedad sigue teniendo unos valores, lógicamente, que somos los que nosotros vamos arrastrando, en nuestro caso, ¿no? Muy judeocristianos, pero que ya no van llegando de la misma manera a los jóvenes. Y el mercado dice, aquí hay que dar sentido al valor. ¿Y qué valores pongo encima de la mesa? Pues el mercado dice, si nadie construye el valor, lo construyo yo. Claro. Entonces construir valores de belleza, de juventud, porque, yo no sé, tú, por ejemplo, si te pones a echar la mente hacia atrás, tu abuela,
¿a qué edad dejó de consumir ropa? O vestirse como una mujer Yo creo joven. que hacia los 40 y tantos, 50. 50, A nuestra edad, ¿no? Más o menos. Claro, Sí, sí. yo siempre... Iban de negro, sí, sí. Claro, yo lo reflexiono y digo, mi abuela murió con 94, murió más joven que cuando yo la conocí. Sí, sí, La sí. conocí siendo una señora mayor y luego murió siendo una mujer mayor, pero rejuvenecida. Sí, Era sí. increíble, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si uno de los valores es el hiperhedonismo, la belleza, la juventud, constantemente es consumo. Entonces, claro, ¿qué hacen los chavales sino otra cosa de seguir unas tendencias que constantemente están en constante cambio y transformación? Dice, ahora se lleva el pantalón, el fit, pero luego se lleva el balón. Sí, Constantemente es una necesidad de generando necesidad de consumo. Pero, Rebeca, ¿no crees que esto, yo siempre ¿no? Lo recuerdo desde pequeña, ¿no? O sea, cuando éramos adolescentes, ¿no? Que siempre había, pues ahora se lleva los Levi's, ahora se lleva tal, ahora la Cheviñón, ¿no? O sea, estas cosas de juventud, ¿no? Cada etapa, pero es que a lo mejor ahora es un poco más exagerado que antes, yo creo. Muchísimo más. Más exagerado, ¿verdad? Porque además antes todo era bastante estático. Es decir, eran por temporadas o por épocas o por años, ¿no? Durante la adolescencia o durante la niñez, no sé, podía ser Don Algodón, por poner un caso. Sí, la época o Naf, sí, estas marcas. Claro, luego ya ibas adelantándote, bueno, pues ya si estás en la adolescencia, pues ese Levi's, ¿no? Eran como que iban haciendo conquistas de marcas un poco asociadas a la edad. Pero ahora es que sigues la tendencia del influencer. Sí. Y lo que supone, además, a nivel aspiracional. Porque antes pudiera ser que el hecho de llegar a la conquista del vaquero Levi's tuviese más que ver con el ser consciente de la edad que tenía, ¿no? Yo me voy haciendo mayor. Entonces es como que ahora llega, igual que le pasó a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, o mi padre, tengo el Levi's porque ya me estoy acercando a esa edad adulta. Pero ahora es más por el hecho de que si yo lo consigo y lo tengo, voy a conseguir probablemente ser, o creo que puedo llegar a ser lo que es ese influencer que está ahí, ¿no? Por eso el conocimiento está tan taimado, porque se prima más la posesión como un posible ascensor social, ¿no? Y para distinguirme de mi grupo de iguales, que esto es algo terrible, porque claro, ahora yo identifico, yo me refiero, ¿no? al joven que está en redes o a las personas que siguen las redes, siempre las generaciones más jóvenes, que el hecho de poseer o de tener un determinado comportamiento que marca esa tendencia me va a hacer destacar sobre mi grupo de iguales. Pensemos además que ellos están constantemente en un momento donde están buscando la identidad. ¿Y cómo construyen esa identidad que además es líquida y cambiante? O sea, es que... Dura poco. Dura poco, pues, siguiendo otra tendencia.